¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio donde hablamos de arte, cultura y producción. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, pero no sobre todo es una invitada para mí, una mentora, una de las primeras mentoras que yo tuve en el medio artístico, donde aprendí tanto de teatro. También la puedo llamar amiga y es una gran maestra que sigue pues dejando un legado en el medio artístico acá en Guatemala. Bienvenida, Noemí. Gracias por estar acá. La verdad es un honor tenerte acá. Gracias, Antonio, gracias por el espacio y pues saludos a todos los que nos ven. Sí, pues quisiera pues ahí sí que compartir un poco con la audiencia acerca de tu trabajo, pero antes de hablar de todo lo que has logrado, sigues logrando y el propósito en el cual has ido trabajando, me gustaría pues conocer en qué momento de tu vida recuerdas tu primera interacción al arte. No sé si te recuerdas más o menos en qué tiempo y cómo empezaste a interactuar y te empezó a gustar. Pues la verdad creo que así como mi primer encuentro con el arte fue desde muy chiquita. Yo soy hija única, hija de mamá soltera, entonces me tocaba como crear muchas historias yo solita. Entonces yo siempre pues me imaginaba, creo que todos desde niños traemos esa creatividad, esa imaginación. Pero creería que desde chiquita yo hacía mis historias y todo pasaba en mi mundo. Y creo que de alguna manera desde chiquita fui desarrollando ese don de hacer historias, de crear con mis personajes imaginarios. Y pues quien diría que después, muchos años después, me iba a dedicar a hacer historias con mis personajes imaginarios, pero ahora pues vuelto es una realidad. Ajá. ¿Y cómo fueron tus inicios en el medio artístico? Bueno, podríamos decir que cuando era adolescente, en la etapa del colegio y todo, habían ciertos concursos de baile y así en mi instituto. Yo estudié en el Instituto María Luisa Samayoa Lanuza, en la zona 1. Ahí es un instituto que tiene más de 2,000 alumnas, entonces era como bien difícil sobrevivir. Pero gracias a Dios lo logré. Y además habían concursos, a veces hacían concursos, entonces a mí me gustaba mucho un grupo, entonces me aprendía las coreografías, dirigía a mis amigas. Yo creería que ahí fue como el primer acercamiento ya para montar algo escénico como tal, ¿verdad? Y ya después, más adelante, empezamos con diferentes historias, diferentes interacciones dentro de una academia que estudié. Y pues para adelante aquí estamos. Ah, buenísimo. O sea que conforme tú fuiste explorando, porque fue un momento de exploración en tus inicios artísticos, encontraste una forma de poder drenar tus historias de niña, pero también empezar a entender cómo funcionaba el ser actriz. Ahí es donde lo que estoy entendiendo. Pues la verdad es que eso uno no entiende, sino que solo es el hecho de tu creatividad, dejar fluir tu imaginación y crear las historias. De esa manera me entretenía. Años después pues, me di cuenta que ya eso era creación. De hecho, como pues, soy maestra también de teatro, pongo a mis alumnos a crear, ¿verdad? Entonces a veces las crean individualmente las historias y a veces en conjunto. Eso ya se llama una creación colectiva. Pero desde el momento que somos niños y empezamos a imaginar historias, empezamos a crear. O sea, ahí tenemos guionistas en potencia, dramaturgos en potencia. El problema es que cuando crecemos, ¿verdad? Se nos va olvidando y pues ya nos ocupamos de otras cosas. Pero creo que el don de la creatividad lo tenemos desde chiquitos. Excelente. Y cuando empezaste a ser artista, actriz en ese caso, ¿cuáles fueron los retos con los que te encontraste y empezaste a generar el carácter y la profesión como artista? Pues creo que uno de los principales retos es uno mismo, o la primera dificultad es uno mismo, el creer que sí te puedes dedicar a esto. Okay. Que sí te puedes dedicar, creer que sí hay camino, aunque, bueno, pues en el mundo entero es conocido que dicen, ay, no vas a vivir del arte, te vas a morir de hambre. Sin embargo, sí hay oportunidades y creerle a Dios, creer que tenés un llamado, que tenés un propósito. Entonces el primer obstáculo creo que es uno mismo, el creerlo. Luego podría ser la familia, el creer que sí realmente, porque la verdad es que la familia pues de plano nos aman y todo y quieren que uno tenga un buen futuro, un buen sueldo en el futuro, un carro, una casa, lo que la sociedad dicta, lo cual son muy buenos deseos, ¿verdad?
pero a veces no hay un solo camino, no hay un solo camino al que estamos acostumbrados. Entonces creo que el poder creer primero tú en ti, bueno, antes que nada en Dios, que es quien tiene el propósito, luego pues creer en ti, luego enseñarles a tu familia a que crean contigo, y luego pues ya viene un montón de retos más, ¿verdad? Pero creo que esos son los más importantes. Si tú estás bien con Dios, si estás bien contigo y con tu familia, la cosa va a fluir más fácil. Excelente. Pues he tenido la oportunidad de conocerte muy de cerca en partes muy cruciales y de transición, que pues veo que son también quiebres, pero en una etapa en la cual no estuve, y me gustaría como saber cómo fue esa transición de artista a productora. ¿Tienes más o menos en qué momento empezaste a darte cuenta que después de ser actriz en escena, en teatro, conocer un poquito más del arte, decidiste entrar detrás de bambalinas a no solamente crear, sino cuidar y que todo sea un engranaje? Porque no solamente son los personajes de frente, sino también hay personajes atrás que gracias a ese trabajo detrás funciona todo, una estética, un esquema, y llega el mensaje como debe ser, ¿verdad? El propósito de cualquier proyecto. ¿Tú nos podrías decir un poquito de ese momento? Claro, de hecho, actriz como tal no fui mucho tiempo. Ok. Puedo actuar, me gusta actuar, pero prefiero estar detrás. Ok. Porque creo que hay mucha magia en el hecho de poder crear algo, hacer que la cosa pase, ¿verdad? Entonces, fui actriz tal vez como unos 3, 4 años, estuve en una academia donde aprendí, me gustó, me enamoré de la actuación y todo eso, pero yo creo que empecé a producir por pura necesidad de las producciones, porque a veces la gente prefiere estar enfrente y actuar y sobresalir, ¿verdad? Pero manos que estén atrás produciendo, cargando cosas, viendo cosas de vestuario, ir a buscar las cosas, que si faltan las luces, que si falta esto, que si falta lo otro, es más difícil porque eso es más trabajo. Eso no quiere decir que lo otro no sea trabajo, porque es más trabajo duro, físico de pronto, ¿verdad? Pero como yo soy un poco metiche, entonces dije, yo quiero, ¿verdad? Yo quiero aprender. Y así fue como poco a poco fui aprendiendo el tema de producción. Yo aprendí producción haciendo producción. Okay. Me metí aprendiendo de la gente que ya lo hacía. Me fui enamorando porque al final uno cuando dices esto me apasiona, esto me gusta. Y así es como uno poco a poco lo vas creando, ¿verdad? Y ya después descubrí que también me gustaba. Me recordé de aquella niña chiquita que hacía historias. Descubrí que también me gustaba hacer historias. Okay. Y empecé a escribir y a dirigir después. ¡Hala! ¡Qué excelente! Al día de hoy, pues me imagino que has pasado por un montón de experiencias, anécdotas y retos. Algo que traigas a la memoria que te marcó en una producción, que digas esto es como se hace, pero considero que se puede hacer de esta forma. Y fue un momento de fricción en un proyecto. No sé, puede ser un proyecto o un momento de tu vida donde decidiste hacerlo. Lo que quiero dar a entender es que en el medio artístico, pues escénico, audiovisual, hay formas de trabajar, hay técnicas que uno conoce, pero también hay medios y espacios donde uno quiere corregirlo a su manera. Algo que venga tú a la mente donde conociste a alguno de los con los que trabajabas teatro y empezaste a llevarlo por un camino no diferente, pero también que sea una experiencia para el artista, una nueva propuesta en el medio artístico. ¿Tienes como eso? Me gustaría mencionar 2 cosas. Ajá. Una es, un momento que me marcó mucho fue ser coordinadora del Festival de Junio. Okay. Del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que es uno de los festivales de arte más grandes del país. Uh-huh. Entonces, personalmente me pude dar cuenta cómo funciona todo atrás, uh-huh. La cantidad de talento que hay en Guatemala y la falta de oportunidades muchas veces que hay, aunque ese centro cultural, al hacer este festival, da oportunidades de exposición, pero al poder yo recibir tanta propuesta de artista que pues no todos caben en este festival, a pesar de que son 65 espectáculos que producimos en ese festival, el poder darnos cuenta del talento que hay en Guate.
o sea, eso fue para mí, o sea, y como difícil decirle a alguien que no puede entrar, ¿verdad? Y solo elegir ciertas producciones que tratamos de involucrar lo más posible en los diferentes espacios del centro cultural y ver cómo funciona todo atrás de una estructura así. A mí me marcó mucho, aprendí mucho, creo que crecí mucho también, ¿verdad? Y tal vez en el tema que tú decías de poder hacer arte y de llevar al artista, y no solo al artista, porque por supuesto el artista es definitivamente muy importante, pero creo que el arte, el objetivo de hacer arte al final, no solo que yo como artista me sienta realizado, sino es el público. ¿A quién va a llegar el mensaje? ¿A quién va a llegar al público? Entonces, el decidir hacer un teatro, un arte con principios y valores, es muy retador, porque en medio, más que en Guatemala, yo respeto y amo la comedia, de hecho hago comedia también, ¿verdad? Pero comedia con un propósito. Entonces, el atrevernos a hacer un teatro diferente y más que todo un teatro que sea original, ¿verdad? Yo pues sí hago producciones de otros escritores, pero la mayoría las escribo yo. Entonces, atreverme a creer que eso va a funcionar, que a la gente le va a gustar, pensar en el público. Entonces, eso creo que ha sido un reto muy grande en mi carrera y que bendito Dios hemos tenido también éxito en él. Buenísimo. Hay algo que me ha pues gustado aprender de ti y es hacer teatro con fe. Veo que en cada obra que tú has creado, no sé cuántas obras has creado hasta la fecha, podrías decirme un número que tal vez no sea exacto, pero pues... Yo creo que por lo menos unas 30. 30, pero la mayoría de obras sabes cómo sensibilizar al humano, pues abordar ciertas problemáticas de una forma creativa, entre risas, pero también siempre dejas como la fe involucrada de una forma no mística, sino pues necesaria para poderlo también llevar a práctica a la vida. ¿Cómo logras a ese punto de poderlo involucrar dentro de la ecuación artística en escena? Yo creo que principalmente un artista al final refleja en escena quién es, sus conflictos, su fe, sus creencias, porque un tema importante en el arte es transmitir quién sos, quién eres. Y creo que no puedo transmitir algo que no soy. Y yo pues desde muy chiquita se me enseñó en mi casa principios, valores y fe en Dios. Pero fue hasta como los 16, 17 años que yo realmente creo que pude encontrarme con Dios. Y no puedo decir, conocí a Dios. No, sino que todos los días vamos creciendo, vamos aprendiendo. Entonces Él es una parte muy importante de mi vida. Entonces yo no puedo dejar de hablar de Él dentro de mi arte porque es quien soy. Entonces es parte de mi esencia. Entonces siempre, pues yo le pido a Dios que siempre que alguien vea una obra de teatro mía, que aprenda algo, que crezca en fe, en sabiduría, que pueda aprender a perdonar incluso. Y un tema importante que tú decías hace un ratito es que, o sea, mis obras no son religiosas, sino tienen una base de principios y valores que apuntan a Dios, que esa es otra cosa. Y la gente de pronto se puede ver reflejada en eso porque el teatro al final es una representación de la vida. Y en la vida no todo es color de rosa. En la vida hay problemas, en la vida hay conflictos, en la vida hay situaciones incómodas, de relacionales, ¿verdad? Con tu mamá, con tu papá, con tu novia, con un matrimonio. Entonces el poder presentar en escena esas situaciones y ver cómo Dios está involucrado en todo, ¿verdad? Y no te digo simplemente con el hecho de abrir, o sea, no tengo que decir un versículo para mencionar a Dios, sino por ejemplo, ¿verdad? El aprender a perdonar. ¿Cuán liberador es? Cuando de pronto la otra persona, si yo tengo rencor contra la otra persona, y esa persona tal vez ya ni cuenta se dio de que yo lo odio, yo solita soy la que me estoy haciendo por dentro, ¿verdad? Como daño. Y el ver eso reflejado en una obra de teatro es muy liberador porque me veo. A la madre, así me veo yo, así siento yo.
Entonces creo que al final, por eso es que el teatro al final es una herramienta de liberación, catárquica, decían los griegos. Yo hago catarsis a través del teatro y yo demuestro quién soy y lo que llevo dentro. Entonces, al plantear esas verdades del ser humano y cómo Dios puede liberarte y ayudarte a ser mejor persona, mejor hijo, mejor esposo, mejor mamá, mejor hija, mejor ser humano. Eso es algo hermoso, es una herramienta preciosa que el arte da. ¿Y cómo no usarla para eso? Sí, fíjate que cabal, ahorita que tú hablas de todo esto, de un ambiente, de una atmósfera que se maneja tanto en cualquier proyecto teatral, hay algo que me encanta cuando he trabajado contigo en los proyectos que hemos coincidido, y es que hay dos satisfacciones que he vivido dentro de tanta ansiedad, de tanto caos y ir resolviendo en el camino, porque pues aunque no crean, en cualquier proyecto uno tiene que aprender a saber manejar sus emociones y saber manejarlas de una forma saludable, ¿verdad? Porque a veces hay egos y a veces la tensión uno no sabe que no te lo está diciendo la persona, sino te está diciendo la presión de que todo salga bien para que el mensaje llegue. Pero no me quiero enfocar en lo que pasa en esos momentos de tensión, sino me quiero enfocar en los dos resultados que suceden. Resultado número 1, el elenco. Cuando tú tienes una forma de llamar al equipo antes del show, no en los ensayos del show, y crear esa atmósfera de unión donde la obra se miran muchos personajes, pero en ese momento se vuelven uno solo y se van con ese sentir que son uno solo. Que pase algún imprevisto de que se va a un diálogo o algo así, pero se mantiene esa unión de un equipo que cuesta, en el medio cuesta. Y sensibilizan todo y crea, o sea, yo a veces me pongo a llorar, me pongo un poco sensible, pero esa atmósfera que se mantiene, que es bien rico, que no solamente es para el ego, para la gente, sino para algo más allá que va a trascender. Y cuando estás fuera del escenario, termina el show, escuchar que hay risas, hay lágrimas, pero que esa atmósfera que se estuvo ahí se transmitió fuera. ¿Cómo lo has vivido tú? Y cómo pues se siente al ser tú una líder en esos proyectos, ¿verdad? Los griegos tenían un término que se llama skene. Ajá. Y el skene es todo lo que no se ve. Físicamente podríamos decir hoy en día como un backstage, ¿verdad? Es casi que lo mismo. Pero también en el nivel espiritual. Ellos decían que lo que no se ve es más importante que lo que se ve. Entonces, si tú tienes si en el skene, si en el backstage tienes un buen performance, si los actores como personas se sienten amados, apreciados, como equipo, eso se va a reflejar en el escenario. Claro que no siempre es así, porque yo he estado en diferentes producciones donde una cosa es lo que pasa enfrente y otra cosa es lo que pasa atrás, ¿verdad? Pero el poder tener esa sinergia entre los dos mundos es algo muy bonito, algo que realmente nos hace equipo. Que la gente quiera regresar a trabajar contigo, que la gente quiera regresar a ser parte de una producción. He tenido diferentes tipos de invitados en producciones, no todos o de la iglesia o mis amigos, ¿verdad? Sino actores profesionales que invitamos, que por supuesto ya son mis amigos también, ¿verdad? Es que cada producción nos hace familia y nos hace amigos, ¿verdad? Ajá, ajá. Y lo que me han dicho, mira, es que ustedes tienen algo raro. Sí. Ustedes, aquí se siente uno tan a gusto, porque de pronto creo que parte de nuestra naturaleza del ser humano de pronto es tener envidias o decir, ay, esto me cae mal, ¿verdad? Es parte del ser humano, pues, ¿verdad? Pero el hecho es también aprender nosotros como personas a si yo puedo ayudar a alguien, ayudarle. Ayer precisamente tuvimos una producción donde no tuvimos equipo de maquillaje, pero entre todas se terminaron de maquillar, peinar, a ver, yo te ayudo, que aquí está la plancha, que no sé qué. Entonces, vivir esa hermandad en el skene, ¿verdad? Es muy bonita porque eso se refleja en el escenario. Claro que son actrices y pudieran actuarlo, pero no hay mejor forma que sentirlo desde adentro. Entonces, yo soy muy fan de pasármela bien. A mí me encanta, amo lo que hago, pero es muy estresante.
Entonces, si yo me estreso y aparte me pongo de mal genio y empiezo a maltratar a todos, apúrense, que no sé qué, ¿para qué agregarle un estrés más al estrés que ya se vive? Y aparte, si hago esto, es porque me gusta, porque lo disfruto. Entonces yo puedo venir y decidir estresarme y tratar mal a las personas que están cerca de mí o relajarme. Porque si yo me relajo, eso se va a reflejar también en el equipo. Si yo me tenso y empiezo, entonces ellos van a empezar también a tensar y a tratarse mal entre otros. Entonces creo que cuando uno está liderando un equipo tiene que saber y estar consciente de poder tener poder cuidar ese ambiente. Porque de ahí va a partir todo, desde la persona que está dirigiendo. Y muchas veces esta persona ni se ve, pero es la que lleva el ambiente y hay que estar consciente de eso. Sí, buenísimo. Me encanta lo que dices porque pues, uno lo ve desde una perspectiva diferente a la hora de que tú pues, mencionas eso también influye tu posición, pero también tu formación. Porque todo lo que me dices, me imagino que poco a poco lo fuiste fortaleciendo, sabiendo delegar, sabiendo pues también comunicar, ¿verdad? Porque a veces no nos enseñan comunicar y como tú dices, en la producción uno empieza como a meterse porque pasa que no se quieren, pues no al presupuesto, ¿verdad? O bien, pues te gusta y lo aprendes a hacer y sabes que va a funcionar y va a aportar a que el proyecto funcione. Hay algo que me gusta de ti y es que poco a poco tú has tenido un diálogo con tu equipo cercano, que pues yo estaba ahí también en algunos momentos de confianza y dices, uno de los objetivos que tengo, objetivo no propósito, porque vamos a hablar también de tu propósito, el objetivo es impulsar el dignificar al artista. Creo que si tú mencionas esto es porque has vivido cosas y has visto cosas que desde tu área local, desde tu punto, puedes empezar a forzar a que dignifiquen al artista en cualquier lugar, institución, no solamente económica, no como dinero, pues dignificación, sino desde la posición y no hablamos de egos, pues. O sea, creo que hay lugares aquí que el artista tiene que sobrevivir y tiene que resolver. Claro. O sea, son cosas que se pueden decir precarias, ¿verdad? Que uno va enfocado a eso. Pero me gustaría que menciones esa frase que dices, me gustaría, aporto a la dignificación del artista. ¿Cómo has logrado esto? ¿Cómo has logrado avanzar? No solamente como artista, sino también como mujer, porque veo que hay muchas cosas que se mueven en el ambiente artístico en general, ¿verdad? Creo que el tema de la dignificación del artista es que no hablemos únicamente del artista, hablemos de las personas. Uh-huh. Porque antes de ser artistas somos personas. Uh-huh. Y todo ser humano, necesita, por ejemplo, en un evento, a veces pasa, ¿verdad? De que está un evento y a todos le dan comida, menos al que está cantando. O sea, dignifiquemos al artista, ¿no? Pues démosle un plato de comida al artista, a la persona que está cantando ahí tiene hambre, ¿va? Entonces, creo que parte también desde la propia autoestima. Entonces, es que como soy artista me tratan mal. No, yo valgo porque soy Noemí. Dejemos lo que hago. Entonces, mis artistas valen porque son personas, no porque sean artistas. Entonces, creo que es que también ha habido un poquito de resistencia o de, ¿cómo decirlo? A veces de autocompasión de parte de los artistas. Claro, yo no niego que exista el menosprecio, yo no lo niego. Pero creo que el saber quiénes somos, valorar nuestro arte también. Y si no quiere decir que en todos lados me van a valorar. Y si no me valoran, pues bueno, va a haber alguien que sí lo va a hacer. Yo voy a seguir haciendo mi arte. Pero desde mi perspectiva, digamos, desde lo que yo puedo hacer, yo voy a tratar de siempre como tener desde un camerino digno, ¿verdad? Hay lugares donde nos tratan súper bien, ¿verdad? Donde la verdad es que hemos tenido una bendición donde siempre nos tratan bien, nos tienen comida y todo, pero cosas también que yo he solicitado. O sea, nos dan desde un lugar bonito donde sentarnos, tener sanitarios, porque hasta eso. Hay lugares donde te mandan saber hasta dónde, ¿verdad? O qué sé yo, ¿verdad? Pero hay que preverlo.
Si uno no lo pide, la gente no, eso he aprendido yo. Si yo no lo pido, la gente no sabe qué necesito. Entonces no se van a preparar. Entonces muchas veces no es cuestión que la gente no te dignifique, sino es cuestión que alguien no lo previó. Entonces eso es producción. Eso es producción, saber, o sea, no solo que al artista famoso hay que tratarlo bien, no, pues que el productor también puede hacer que se trate bien a su equipo, aunque no sea famoso. Entonces el saber, o sea, es cuestión de previsión, de gestión anterior, ¿verdad? No solo, es que me trataron mal, no tenía ni dónde sentarse, es que nadie pidió la silla. Entonces cuesta un poquito de lógica también, un poquito de producción, ¿verdad? Si el productor está pensando en la gente, no solo en el show, entonces él lo va a prever y va a hacer que se dignifique al artista. Pero, o sea, la palabra dignificación a mí me causa un poco de ruido porque no es que alguien me quiera humillar, pero si yo me doy mi valor y pido lo que necesito, hay el otro mala onda si no me lo da, ¿verdad? O si no, trato de ver cómo lo resuelvo, porque hasta un vaso de agua pura en un momento justo es importante, ¿verdad? Entonces creo que es cuestión mucho de producción, de anticiparse. Ok, y pues hablando de esto, de la producción, de tu formación, de tus acercamientos artísticos, hemos tenido conversaciones en la cual tú has mencionado mucho el propósito, ¿va? Que el propósito es es un ingrediente fundamental en tu camino, sino es que pues el principal. ¿Cómo podrías tú pues compartir este tema y lo mencionas a la hora de tú seguir caminando y no perder el enfoque hacia tu propósito? Primero, el descubrir el propósito es una palabra o un pensamiento muy profundo. Muchas veces no es muy difícil tenerlo claro. Hasta el día de hoy, yo 100% claro no lo tengo. Sí sé un poquito por donde Dios me ha marcado el camino, pero creo que tiene que ver mucho con lo que hay dentro de ti, con tu corazón, con a dónde quieres caminar, qué te gusta hacer, aunque tus deseos sean muy infantiles, digamos. En mi caso era crear historias desde chiquita, ¿verdad? Y hoy por hoy esa niña sobrevivió, ¿verdad? Y es lo que hago, ¿verdad? Hoy por hoy. Entonces, primero es, si tú quieres saber cómo funciona una refrigeradora, vas al manual. Es muy fácil, vale, conectarse y todo, pero a veces hay unas botones, más las tecnológicas de hoy, ¿verdad? Vas al manual, aquí al fabricador. ¿Y quién es el fabricador? En nuestro caso es Dios. Y, no, es que yo no soy religioso, no me gusta la iglesia, qué sé yo, ¿verdad? Pero la cosa es, Dios es tan natural, es sobrenaturalmente natural. A veces se ha esquematizado a Dios en una iglesia, en una religión, pero Dios está aquí, Dios está ahí en las personas que están viendo su celular, ahí está. Entonces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Probablemente no te va a contestar en el momento, ¿verdad? Pero te va a mandar señales, te va a mandar cosas para poder ir descubriendo tu propósito. ¿Por dónde? O sea, como por donde, no donde me dicte mi corazón, porque a veces el corazón es engañoso, ¿verdad? Sino por dónde me gustaría. Yo escuché una predicación de un pastor que se llama Dante Gebel, que él decía, lo que tú querrás cambiar en el mundo, si hay algo que te hace ruido, que a ti te gustaría cambiar en el mundo, probablemente por ahí vaya tu propósito. Y personalmente te voy a decir qué es lo que a mí me hace ruido. El contenido, tanto contenido de entretenimiento, sin principios, sin valores, lleno de tanta cosa, que ponen de moda todo lo contrario a lo que le hace bien al ser humano. Eso a mí me hace mucho ruido. Entonces, por ahí, entonces, ¿yo qué quiero hacer? Crear una propuesta de contenido, principios y valores para tener una mejor sociedad, una sociedad más feliz, más plena. Definitivamente que la gente pueda encontrarse a Dios, que pueda encontrar su propósito. Eso es lo que a mí me mueve. Y por ahí va mi propósito. Qué buenísimo. Noé, en este pues, medio artístico, también ahorita estuve involucrado en uno de tus procesos para mí muy valorado para la educación en Guatemala, la niñez y la juventud, en tu academia.
O sea, eso es otro proyecto nuevo. Sé que has sido docente de varias universidades, has impartido talleres, pero liderar una academia de arte musical, tener a cargo maestros, saber qué contenido darle, saber cómo evaluar el crecimiento de los alumnos, que vienen nuevos alumnos, o sea, ¿cómo has vivido esa etapa de tu vida como pues en el área académica, verdad? Que es un proyecto que ya está sonando en muchos, en el medio y en otras personas, ¿verdad? ¿Cómo lo has vivido? Es una etapa que a mí me emociona, es mi bebé. Artistic Center es el nombre de mi academia. Ajá. Síganos. Sí. Pero, ahí vamos a dejar en las redes sociales. Ajá, Artistic Center es mi bebé. Yo amo dejar el lugar, el nombre, la marca, la gente, los alumnos. Tenemos un programa de teatro musical donde aprenden teatro, baile y canto. Además, cursos solo de canto, solo de teatro o de baile. Pero, ¿por qué me gusta mucho? Porque he podido ver el crecimiento de nuestros alumnos. Yo creo que en Guatemala hay mucho talento. Hay mucho talento. Lo que hace falta son lugares donde se puedan formar, donde puedan encontrarse a sí mismos. En la academia tenemos un gran espejo y el que ellos se puedan ver. O sea, los espejos tienen el propósito también para bailar y para ver que se están haciendo bien los pasos y todo. Pero en mis clases muchas veces cuando yo doy teatro a ellos, véanse. El hecho solo de encontrarte a ti mismo. Tengo alumnos que incluso se pusieron roncos, o sea, de su voz. A las semanas de estar acá, y yo le pregunté, ¿y estás malito? Sí, es que antes yo no hablaba. Ahora que estoy en Artistic ya hablo. O sea, los adolescentes de hoy en día se la pasan con sus audífonos, con sus audifonotes, o son los que esconden así, ¿verdad? Que ni sabes que está escuchando música, ¿verdad? Y con su teléfono, y ahí se esconden. Y yo le digo, ay, ¿de verdad no hablabas? No, me dice. O sea, solo cuando decía, hola, ¿vas a comer? ¿Tienes hambre? O sea, esa es la realidad de muchos adolescentes de hoy en día. Y el hecho de que acá puedan descubrir su voz, que puedan descubrir que también pueden cantar. Porque es otra cosa, que a veces los chicos dicen, ay, no, pues que no puedo cantar. Pues de eso se trata, venir a recibir clases para que aprendas, ¿verdad? Entonces he podido ver el crecimiento de ellos personal y también artísticamente. O sea, ya este año cumplimos 3 años de la academia ya. Hemos tenido ya 6 shows de clausura. Más de 300 alumnos han pasado por nuestras clases en todos los cursos. Entonces, qué bonito. O sea, me encanta no solo el hecho de vivir mi propósito, porque eso sería muy egoísta, sino de ver que los chicos también están descubriendo su propósito, están desarrollándose en eso. Entonces, es como un semillero de nuevos talentos, ¿verdad? Entonces, eso me encanta, encuentro mucho propósito en eso. Y que además ellos también les damos la oportunidad a través de la productora artística que tenemos, que es la compañía profesional que hace shows y todo eso, de darles oportunidades reales a nuestros nuevos talentos de proyección. Entonces ellos también van creciendo. Y también a través de la agencia de talentos que tenemos, donde ya hemos colocado artistas en diferentes comerciales de restaurantes que son muy famosos, que no podemos decir marcas, nada, no, pero poderles dar oportunidades reales, tanto escénicamente como atrás de una cámara, en comerciales, y también un tema que es importante, la oportunidad real de ganar, de vivir del arte. Eso es algo muy importante y me siento muy contenta de poder poder ser parte de todo esto. Qué interesante. Noemí, ¿cómo has logrado llevar en el medio artístico todo esto? Que sabes que es un reto, pues, en nuestro país, y que has tenido la oportunidad de viajar a otros países y conocer otros mundos, que el medio uno quisiera, pues, poderlo implementar acá en el medio. ¿Cómo has logrado tú, pues, tener esa perspectiva, el propósito y saber que, pues, Guatemala obviamente en los últimos años dentro del área cultural y artística ha ido cambiando también? Ya no es tan conservadora, pienso yo, y tan orgullosa y egocéntrica.
poco a poco veo que ha evolucionado. Pero ¿cómo has visto a nuestro país en ese tema comparado con otras experiencias que has tenido fuera de? Creo que Guatemala está en un auge de crecimiento. Definitivamente en países, o sea, si nos comparamos con México, Estados Unidos o Argentina, en Latinoamérica, Chile, que son los países como más desarrollados en el medio artístico, estamos un poquito en pañales. Sin embargo, nuestra historia del arte comienza desde hace muchísimos años, no es que ahorita está empezando el arte. Lo que hace falta crear es industria. Okay. Industria. ¿Y qué es la industria? El generar productos que la gente quiera ir a ver masivamente. Que los teatros, que hoy por hoy te voy a decir, los teatros están llenos en Guatemala. O sea, hay funciones. Lo que a veces falta es que la gente vaya. O sea, hoy por hoy, si yo me pongo a buscar un espacio de un teatro para hacer un show acá 2 meses, no encuentro espacio, porque ya están llenos, lo cual quiere decir que hay mucho artista. Lo que hace falta es la demanda. Entonces hace falta que la gente, que Guatemala crea, que el público guatemalteco, el que dicen, ay, no, es que en Guatemala no hay nada que hacer, que descubra que hay buen arte, que hay no solo buenas obras de teatro, buenos conciertos, tenemos excelente literatura también. Entonces que eso, y creo que por ahí deberíamos ir un poco los gestores y productores culturales, en poder promocionar mejor el arte, hacerlo más aspiracional y atractivo. Hoy por hoy hay compañías extraordinarias a quienes yo admiro mucho, Sarabanda, Escenarte, entre otras, que hacen excelente arte y están haciendo muy buen trabajo de promoción también. Yo creería que lo que hace falta también para crear industria es unidad de parte de los productores. Okay. El poder decir, esto somos, y también como respaldo de la iniciativa privada también, que también hay bancos que también ya están apoyando este tipo de producciones, ¿verdad? Pero lo que hace falta en sí, creería yo, es más apoyo de parte del público, pero sin la banderita de apoyen el arte nacional, porque uno no va a ver un show por apoyar el arte nacional, sino yo voy a ver un show, una obra de teatro, porque me gusta como público. O sea, porque hay gente que viaja, se toma un avión y se va hasta otro país para ver un concierto de un artista, porque le gusta. Y se pelean por las entradas, ¿verdad? El otro día queríamos ir a ver un artista con una amiga y ella se puso en la fila de la página web y era el turno 144,000 en la fila para poder entrar a pagar una entrada de cientos de dólares, si no es que de miles, los más adelante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ese público tiene que lucha y se pelea para conseguir entradas a un artista? Porque quiere, porque es bueno, porque le gusta. Entonces, creo que el público guatemalteco, o sea, a través, hoy que tenemos tan accesibles redes sociales, el poder hacer en unidad, también de pronto apoyo parte del gobierno para poder hacer más visible este tipo de producciones, porque hay producciones de muy buena calidad en Guate. Pero creo que nos hace falta también la cultura. A cultura me refiero a la costumbre, el gusto adquirido de querer ir a ver un espectáculo musical, de querer pagar, ¿verdad? De querer venir y decir esto me gusta, yo voy a pagar por este libro. Poder tener ese gusto adquirido por el arte. Entonces creo que de parte, hay muchos artistas que están formando en Artistic Center, muchos de ellos, pero lo que hace falta también es como la industrialización, lo que te decía, crear esa necesidad para que la gente vaya a ver arte, que esté dispuesta no a regatear por una entrada para un concierto, sino que yo lo pago. O sea, el hecho yo lo voy a pagar porque es de calidad, porque me gusta, porque deseo hacerlo. Entonces, creería que eso es lo que le hace falta a nuestro país para poder crecer más. Gracias, Noemi, por la verdad tanto que contar. O sea, todavía tengo un montón de preguntas, pero el tiempo se quedó un poco corto. Estoy muy agradecido por haber aceptado la invitación, compartir un poco de todo lo que has vivido. Pues no sé qué te gustaría dejarle a esos artistas o artistas que están en proceso de meterse en el medio o lo que no saben que existe pues esta disciplina, ¿verdad? Sí. ¿Qué te gustaría dejarles como cierre para pues seguir promoviendo el arte en Guatemala?
Creo que el arte es un medio de expresión, entonces me voy a dirigir por acá, ¿verdad? Y es importante que cada quien primero se encuentre a sí mismo, que sepa qué le gusta, que sepa si te gusta el arte, ver qué rama del arte te gusta. Si no te gusta el arte y preferís hacer mecánica, robótica, el punto es encontrar qué es lo que te gusta y para qué naciste. Y a veces uno no lo encuentra de la noche a la mañana, pero si uno dice, por aquí tal vez, empieza a dar pasos ahí. Busca profesionalizarte, donde puedes aprender más de lo que te gusta, sea cual sea la rama del arte o lo que a ti te gusta hacer. Estudiar, prepárate y seguirle dando porque seguramente vas a tener fruto a su tiempo y te vas a poder realizar como persona y como artista. Buenísimo, gracias Noemí. Nuevamente, y a todos ustedes esperamos que este contenido les haya servido. Vamos a dejar las redes sociales de Noemí Flores en este video para que sigan su trabajo, pero también que si están interesados en poderse involucrar en esta formación, en esta disciplina, aprender un poquito más de arte, puedan seguirlos también en la academia, que pues, yo he tenido la oportunidad y la verdad son profesores muy buenos en cada uno en su disciplina, tanto en la danza, en el canto, en la puesta escénica. Pero pues, sin nada que mencionar, los espero en una próxima y gracias por llegar hasta aquí. Cuídense.